Hola, ¿cómo están? Soy María Cristina Azcona. Hoy quisiera hablarles sobre el sentido de la vida, nada más ni nada menos. ¿Para qué estamos acá, en este mundo, durante 70, 80, 90 años, 100 años? ¿Por qué, no? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Es la pregunta que se ha hecho la filosofía siempre y que tal vez nunca ha tenido una adecuada respuesta y nunca la tenga. La respuesta es el misterio. ¿Fue casualidad? ¿Somos producto de un accidente? ¿Un mono, como está en la película Aventura del 2001, Aventura del Espacio, ¿no? Donde a un mono lo golpea un rayo y de pronto se vuelve humano? ¿Fue un accidente? ¿Fue la creación deliberada de Dios que quiso generar al ser humano en el mundo? ¿O fue, según la teoría de Darwin, una evolución paulatina? No sabemos, pero ¿cuál es para nosotros, como personas individuales, el sentido de nuestra existencia? Si tal vez nuestra existencia no tenga un sentido, de cualquier manera, a un título práctico, es bueno buscarle el porqué y el para qué a cada una de las vidas individuales. Eso nos va a ayudar a tener la motivación y la decisión para que resulte la experiencia vital de cada uno de nosotros, el camino, el devenir de nuestras etapas de vida, tenga, el día que ya no estemos aquí, de algún modo haber dejado algún tipo de mensaje o haber estado por algo y para algo. Hay un libro precioso, precioso, El sentido de la vida, de Viktor Frankl, que a mí me ha dejado siempre ese sabor de haber leído uno de los libros más importantes y más claros y definitorios en lo que consiste la filosofía de la existencia. En el libro El sentido el hombre, en realidad el título es El hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido. Bueno, en ese libro él es una persona que está en un campo de concentración de los nazis. Entonces es una experiencia real que la vivió Viktor Frankl. Y en esa historia que él relata, esa anécdota dentro de su vida en el campo de concentración, él cuenta que morían como moscas de hambre, se morían de hambre porque no les daban de comer, pobrecitos. Y la gente tenía un mendrugo, un bollo de pan, un pedazo de pan a veces para comer nada más durante todo el día. Y él veía morirse a la gente cuando se les acababa el pan, se lo comían y después estaban muchas horas sin ningún alimento y morían. Él no quería morir de hambre, entonces él empezó a darse cuenta que los que iban sobreviviendo eran aquellos que partían su mendrugo de pan en 7 o en 8 pedazos, comían solamente uno y repartían los demás pedazos a los demás para tratar de salvarlos. Él se dio cuenta que esos eran los que en realidad vivían más tiempo, a pesar de que comían menos comida. ¿Cómo puede ser, decía Viktor Frankl, que ese mendrugo dividido en 4, que comió la cuarta parte nada más, haya sobrevivido hoy y el que se lo comió entero se haya muerto por el hambre? ¿Cómo es posible esto? Y se dio cuenta que la gente que comía menos, pero ayudaba más a los demás, tenían una mayor fortaleza espiritual, iban desarrollando esta virtud de la resiliencia del fénix y que todos los días la motivación que tenían para estar vivos al día siguiente era muy enorme porque sabían que eran responsables de la vida de otros. Y en cambio los que se comían su pan tenían depresión, tristeza y finalmente perdían como el sentido de la vida y terminaban muriendo. No de hambre, como creía Víctor al principio, sino de desesperación. Morían de los nervios, de la tristeza, del horror, de la angustia. Entonces, él ahí generó la logoterapia y generó este libro, El hombre en busca del sentido,
se dio cuenta que el verdadero sentido de la vida es ayudar al prójimo, es ser empáticos con el prójimo, y se dio cuenta que es el alimento principal en el alma de alguien proviene de las relaciones con los demás, alimentar esa relación con los otros, no aislarse, sino estar en permanente contacto socializados, y que esa sociabilidad es lo que define al ser humano por excelencia. Ese contacto continuo es lo que nos estimula, lo que nos motiva, lo que nos presta es más energía, porque si yo me quedo aislado, bueno, soy como una lamparita que está desconectada de la electricidad, desaparezco, pero si yo estoy enchufado en la corriente eléctrica general de la energía humana, entonces nunca se va a agotar mi energía, porque cuando yo esté desfalleciendo, muriendo, esas 10 personas, esas 20 o 100 personas a las que estuve ayudando todos los días en el campo de concentración, van a ayudarme a seguir vivo. Ahora, él observó por qué concretamente estas personas que tenían empatía, que eran solidarias, por qué lograban sobrevivir más tiempo. Es muy simple. Era su energía, pero también eran muchos pedacitos de pan que cuando veían que se estaba muriendo le daban a la gente que le había ayudado previamente. A ella no tenía pan, se estaba muriendo, pero ¿qué pasaba? Venían 100 personas a darle un pedacito chiquito. Vos me ayudaste, ahora yo te ayudo a vos. Y le daban la migaja. 100 migajas eran 3 panes. Entonces terminaban recibiendo el doble o el triple de lo que habían dado. Habían dado y ahora recibían con creces eso que habían dado. Y eso les aseguraba la subsistencia y el hecho de haberse podido salvar, que es lo que le pasó a Viktor Frankl, y haber vivido para contarlo y escribir este libro. Él dice, a mí lo que me salvó fue ayudar a los demás. No fue que tenía menos hambre, no fue que tenía menos depresión, me salvó ni que fuera más inteligente. A mí me salvó la bondad, me salvó la generosidad. Di y después recibí. Y por eso hoy estoy aquí. Bueno, este libro es maravilloso, nos deja un mensaje importantísimo. Y volviendo a la pregunta que yo me hacía y les hacía al empezar esta charla, esta conversación, este diálogo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí y para qué? Creo que la subsistencia en el campo de concentración tiene que también enseñarnos, bueno, ahora hay un caso muy reciente, está el caso de los 40 niños colombianos que se perdieron en la selva. Fíjense que no es de casualidad que todos los días estando en la selva recibían por un megáfono la voz de la abuela de estos niños, de varios de estos niños, que les decía, porque la niña mayor de todo ese grupo era una nena de 13 años, y la abuelita de estos chicos les decía, perdón, no eran 40 chicos, eran 40 días que estuvieron los chicos perdidos. El grupo de los niños era mucho menor. Pero la abuelita de los chicos les decía por el megáfono a su nieta, no te preocupes, te vamos a encontrar, te estamos buscando, no vamos a dejar de estarlos buscando, tienen que soportar, tienen que aguantar. Y bueno, esa espiritualidad, esa comunicación con la abuelita y la inteligencia de esta nena y su solidaridad con sus hermanitos hizo que sobrevivieran y pudieran salvarse después de 40 días de estar perdido. Creo que eran 4 chicos porque era un grupo que iban en un avión junto con la mamá para reencontrarse con el papá en Bogotá. Estos chicos, el avión cayó y ellos quedaron perdidos porque la mamá murió y los chicos quedaron ahí a merced de los animales, ¿no? En la selva. Y finalmente los encontraron porque, bueno, como les digo, también el amor, el cariño de la abuelita y seguramente la inteligencia y la solidaridad de la hermanita mayor, ¿no es cierto? Prácticamente es casi un milagro que estos chicos hayan sobrevivido en condiciones tan infrahumanas, y esto también tiene relación con esto que les decía del campo de concentración,
donde en condiciones que pocas personas soportan, y hay personas que logran realmente salir adelante. ¿Cómo se logró? Porque, bueno, estaban unidos, estaban de alguna forma asignados por la sabiduría de esta nena que supo mantenerlos, que supo darles de comer. Eran 4 chicos, la nena de 13 y los 3 hermanitos. Pero también de esta experiencia que vivieron estos chicos, tenemos que sacar también esta enseñanza del sentido de la vida y de qué manera la solidaridad, ayudar y proteger nos da no solamente la vida al que protegimos, sino que nos ayudamos nosotros mismos. Como dice el dicho, ayúdate que Dios te ayudará. Bueno, por hoy los dejo, pero vamos a continuar más adelante con esta reflexión. Soy María Cristina Ascona, les mando un abrazo enorme, enorme, enorme y muchos cariños a todos.